horno de batch. Poseen flexibilidad para hornear una gran variedad de piezas de un mismo horno, ideales para producciones pequeñas y medias o para cuando se tiene una mezcla muy diversa de tamaño de piezas a curar. Eso quiere decir que al ser también económico, tiene ciertas limitaciones, ya que es un poco más chico y realmente es de producciones pequeñas o medianas, así que no puede hacer mucho metal, pero tampoco permite pérdidas, así quiere decir que puede tener ciertas ventajas en cómo requerir el metal. Vamos por hornos de infrarrojo. Este tipo de hornos utilizan el espectro infrarrojo para calentar la superficie de recubrimiento y curar la pintura. Se utiliza para curar recubrimiento en sustratos sensibles al calor con los plásticos o el MDF y reducir la estadía de los hornos continuos de convención. Eso quiere decir que utiliza los infrarrojos como fuente de calor ya sea para moldear plástico con metal o juntarlos y hacer un cierto tipo de material o producto. Vamos por los hornos ultravioleta, utilizados para curar la nueva variedad de recubrimiento con elementos sensibles a los rayos UV, el otro anterior mencionado. Principalmente se utiliza en estratos sensibles al calor y para obtener propiedades específicas como una alta resistencia al rayado, o también son utilizados para curar adhesivos. Eso quiere decir que es de poca capacidad y no es capaz de fundir un metal por completo, sino este es como un moldeador que hace que sea más fácil moldear estos materiales y poder unirlos o separarlos. Bueno, vamos por lo último que sería el ejemplo que antes quería poner más claramente, que sería la versión más pequeña de los hornos de fundición para materiales como el hierro. Este es calentador de inducción con frecuencia media, horno de fusión, compensación de capacidad eléctrica, y sus características principales sería fundir acero inoxidable, cobre, oro y plata. Así es, variado. Tiene la ventaja de revolver electromagnéticamente, que es proveniente a temperaturas de fundir los metales y proporcionar y disminuir impurezas. Eso quiere decir que tiene la capacidad de quitar extras que estén pegados al metal y no hacerle cambios a sus características o a sus partículas. Bueno, ya pasando a la parte 3, sería la amplia gama de frecuencia de 1 kHz a 20 kHz. En cuanto al diseño de bobina, es necesario considerar los factores como la capacidad de fundición y revolución con electromagnetismo o la eficiencia de calentador, etcétera, con el fin de decidir la frecuencia con compensar la capacidad eléctrica. Eso quiere decir que tiene la capacidad de ser manipulado por un forjador y poder así según la temperatura y poder así ya sea ahorrar energía o ya sacarle a full a su capacidad. Ya pasando al siguiente se muestra la capacidad de salida, la frecuencias de salida, voltaje y corriente. Eso quiere decir que funciona por medio de corriente directa o también funciona por cierto tipo de voltaje, ya sea el tipo de diseño que está hecho el horno. Bueno, la instalación es fácil. Es de 300 watts de enchufe de 3 agujeros y círculo de agua de enfriamiento. Eso quiere decir que este material es práctico y lo puede conseguir así cualquier forjador o cualquier persona. Claro, con sus diferentes características y saberlo usar con precaución. También tiene la ventaja de ser enfriado por agua. Eso quiere decir que para cuando un metal está muy muy caliente,
tiene la capacidad de tener agua en cierta parte de su funcionamiento y para poder así enfriar el metal y no poderse quemar al tratar de agarrarlo o moldearlo. Bueno, la máquina de medir horas se puede ajustar a horas de calentar y la potencia de calentar, reservar horas para controlar las curvas de calentar y temperaturas de calentar. Eso quiere decir que tiene, como antes mencionado, tiene el ajuste de modificarse y poner así lo que sería hasta el tiempo, tipo de función, cuánto tiempo quieres que sea fundiendo el metal o qué capacidad tiene de calentarse según ya sea el tipo de corriente que quieras utilizar, ya sea para ahorrar o no ahorrar. Bueno, ya mi compañero Omar va a presentar la siguiente de esta investigación. Buenas tardes. A nombre de mis compañeros y del equipo, hoy empezaré a hablar sobre los resultados de la fundición del hierro y cómo se estuvo comentando. Procedo a presentar. En primer lugar, tenemos el resultado de la fundición del hierro para el caso de la fundición gris. Las ventajas nos dicen que las piezas obtenidas de fundiciones grises son, en general, más baratas que las de acero, siendo el material que más se utiliza en los talleres y fábricas de maquinaria, motores y otros, y son los que más se frecuentan. La fundición gris no es dúctil, por lo que no presenta deformaciones permanentes, y comparada con otras aleaciones de hierro, la fundición gris tiene una baja resistencia a la tracción. En los productos de los que se deriva la fundición de hierro podemos encontrar bases o pedestales para máquinas, herramientas y bastidores para maquinaria pesada, bloques de cilindros para motores de vehículos y discos de frenos. Y las imágenes se muestran en el lado inferior izquierdo un base o pedestal de una maquinaria, herramientas de uso cotidiano como conocemos el martillo o las pinzas de presión o desarmadores, y en la parte inferior derecha obtenemos lo que es un bastidor para una maquinaria pesada. El resultado para la fundición del hierro en la fundición blanca, una ventaja se podría decir, se trata de fundiciones cuyo enfriamiento se realiza de una manera rápida y por lo tanto el exterior de la pieza es fundición blanca hasta 4 centímetros de espesor como menciona. El interior de la fundición es gris, la aucetenita solidifica a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. Otra característica, otra ventaja que podemos mencionar es que son duras y frágiles debido a la cementita que se construye. Al presentar una alta fragilidad y falta de maquinabilidad, su aplicación es muy limitada. Observamos algunos ejemplos, pocos ejemplos estuvo comentando pues es muy limitada su uso y aplicación para proyectos o maquinaria pesada. Podemos encontrar camisas interiores de las hormigoneras, como en este caso tenemos la imagen de un ejemplo en la parte inferior izquierda. En medio tenemos lo que son los revestimientos, las placas de revestimiento de molinos y trituradores, la zapata para frenos de ferrocarril, como ya conocemos, los cilindros de los trenes de laminación y por último tenemos los rodillos de laminado. En este caso se encuentra la última imagen de la esquina. El resultado de la fundición del hierro en una acción atruchada. Una ventaja tiene de esta acción, tiene características intermedias entre la fundición blanca y gris. Su nombre se debe a que la superficie de fractura presenta partes blancas y grises. Son fundiciones de difícil maquinado y se emplean cuando no se requiere soportar grandes esfuerzos. Estas características hacen que las fundiciones atruchadas, materiales con pocas aplicaciones en la industria, es muy rara vez que veamos este tipo de aplicaciones, ya que como lo he mencionado anteriormente, son un poco, se puede decir, débiles, soportan grandes esfuerzos o gran compresión en la industria y en los trabajos de maquinaria. En este caso podemos observar algunas imágenes como serían pequeños conectores, pequeños cilindros que constituyen ya sea un engrane o un motor, pequeñas partes donde no soportan grandes esfuerzos, pero sí una presión moderada. El resultado de la fundición del hierro para la fundición nodular, una ventaja que podemos tener es el contenido total del carbono de la fundición nodular es igual a la de la fundición gris. Las partículas esferoidales de grafito se forman durante la solidificación debido a la presencia de pequeñas cantidades de magnesio o cerio, como se conoce, las cuales se adicionan al caldero antes de colar el metal
a los moldes. La cantidad de ferrita presente en la matriz depende de la composición, de la velocidad y de enfriamiento. Microestructura de la fundición nodular ferrítico-perlítica. Las fundiciones nodulares perlíticas presentan mayor resistencia, pero menor ductilidad y maquinabilidad que las fundiciones nodulares ferríticas. Podemos presentar algunos ejemplos, como en este caso tenemos llaves o válvulas para inyección o salida sobre gases o aguas que se presenten. En este caso tenemos ejes de motores y algunos revestimientos o tuercas. Tenemos el resultado de la fundición del hierro, la fundición maleable. Ventajas, se puede mencionar, la fundición maleable se obtiene al calentar la fundición blanca a temperaturas entre 800 y 900 grados Celsius. Esto quiere decir que soportan grandes cantidades de temperatura, pero por un periodo de tiempo prolongado y en una atmósfera neutra, para evitar la oxidación, que se presentan en forma de uvas o rosetas rodeadas de una matriz ferrítica o perlítica. Dependiendo de la gran velocidad de enfriamiento, la microestructura es similar a la aleación nodular, lo que origina una resistencia relativamente alta y una ductibilidad o maleabilidad apreciable. La microestructura es similar a la fundición nodular, lo que origina una resistencia relativamente alta y una ductilidad o maleabilidad apreciable. Como bien se pudo mencionar, podemos tener algunos productos como son arandelas o soportes, accesorios para cercas, accesorios para líneas eléctricas, equipos agrícolas, accesorios para minería y piezas de máquinas. En estas imágenes podemos observar las arandelas, podemos ver algunos soportes, en este caso serían pues escuadras para repisas, y equipos agrícolas como son las arañas que se encuentran en la parte inferior. Y por último tenemos el resultado de la fundición del hierro en una fundición aleada. Las ventajas, se puede mencionar en ventajas que se clasifican en dos grupos, las de baja aleación y las de altas aleaciones. Estas últimas se suelen agrupar por sus características o propiedades, que entre ellas están las que mencionaré a continuación. Las fundiciones resistentes a la tracción tienen como elemento de aleación el níquel, el cromo, el mobilenio o el cobre. Tenemos como segundo punto las fundiciones resistentes al desgaste, fundiciones blancas que son resistentes y que contienen níquel y manganeso. Fundiciones resistentes al calor tenemos como tercer punto, contienen silicio y cromo, que son los elementos que lo constituyen. Y por último, las fundiciones de gran dureza contienen solamente un 3% adicional a la resistencia al calor, un 3% del elemento del cromo. Y entre algunos productos se puede mencionar aplicaciones como camisas de cilindros de automóviles, como en este caso tenemos la imagen, en la primera imagen en el lado inferior izquierdo, tambores de frenos, cigüeñales o bancadas de máquinas o maquinarias, como se puede mencionar. Lo tenemos la imagen o el ejemplo de un cigüeñal que se encuentra en la parte inferior. Podemos definir en conclusión que la fundición pues es un proceso importante para la industria, pues es un proceso relativamente económico, absorben mejor las vibraciones en comparación del acero, permiten fabricar piezas en diferentes dimensiones. Debido a sus propiedades, las fundiciones suelen utilizarse para realización de bloques, bancadas de máquinas, herramientas, soportes, bloques de motores o de cuerpos de bombas. Como bien se estuvo mencionando, también puedo agregar que tiene una buena resistencia a los golpes o una buena resistencia al calor o a la fuerza que se le pueda aplicar. Absorben mejor las vibraciones, también como se estuvo mencionando, en comparación al acero. He llegado al final de la exposición. A nombre de mis compañeros termino por finalizar. Muchísimas gracias por su atención.